Para este nuevo programa de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con el fundador de una startup que ha roto todos los esquemas, creando una propuesta innovadora de experiencia interactiva 3D para proyectos de visualización arquitectónica. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Ramón Gea de Viewpic. Hola, bienvenido otra vez a nuestro podcast. Hoy estoy con Ramón. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido de que me hayáis invitado. Gracias, Rocío, y gracias, Steven. Está muy chulo el estudio, la verdad, porque he visto el antes, que me lo ha enseñado justo Rocío en un vídeo. Y oye, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, de verdad, por participar en un programa más de 3 líneas hacia el éxito. Y nada, pues hoy contamos con Ramón Gea, que es el fundador de la startup Viewpic, el cual vamos a hacerle una serie de preguntas para que nos cuente más sobre su empresa, cómo ha hecho para emprender en este mundo y sobre todo para saber un poquito más de cómo es crear una startup. Así que nada, vamos a comenzar con ello. Steven. Pues muy bien, pues mira, desde luego sí quiero saber la historia de la empresa y tu trayectoria, pero me parecía interesante empezar simplemente. Tú eres el gran experto de infografías y pues quiero saber cuál es la función de infografía, por qué es tan importante y por qué tiene que importar tanto a nuestra audiencia. Pues la infografía, en este caso, la infografía 3D, que es lo que nosotros manejamos, nosotros hacemos 3D. Lo importante es primero para representar cosas que no existen. Esa es una función que parece un poco absurda, pero es que realmente es así. Hay gente que a veces nos pide 3D cuando no necesitan representar ningún espacio que no existe. Y digo, vale, está muy bien, pero te sale mejor hacer una fotografía. O sea, el 3D tiene que ser para representar algo que todavía no existe y con lo cual, en la mayoría de los casos, acelerar la venta de un producto que está todavía en construcción y que necesita, pues, un tiempo para estar finalizado. Y la infografía, nosotros especialmente, tiene que servir para que, se lo digo generalmente a los clientes así muy directamente, para que el cliente gane dinero antes o gane más dinero. O sea, esa es la función principal, no es hacer una imagen bonita por hacer una imagen bonita. Entonces, el tema de los renders, que es como se le llama comúnmente a las infografías 3D en el sector, generalmente suele servir para comercializar, en nuestro caso, viviendas, arquitectura, que es el sector donde nos movemos, cuando a lo mejor están todavía, pues, una promoción de obra nueva, pues quizás están todavía comprando el solar, haciendo el proyecto y va a tardar mucho tiempo en terminarse. Y las infografías aquí ayudan muchísimo a que se vayan comercializando antes los inmuebles, se vendan más, en muchos casos se vendan directamente sobre el render, o que cuando no se vende sobre el render, el día que más o menos la vivienda está avanzada, ya tenga una cola de clientes para que rematen la venta. O sea, es un aspecto que desde hace ya unos cuantos años, porque esto lleva existiendo, el mundo del 3D realmente existe desde los 90 como tal, aplicado a la arquitectura desde los 2000 y algo, y sobre todo a partir de la crisis en España, 2007-2008, es cuando empezó la visualización arquitectónica a tener más importancia, porque muchos arquitectos, tras la crisis, se reinventaron y empezaron a montar sus estudios. O sea que al final es una profesión que lleva 15 años, y desde hace 15 años se lleva haciendo, pero bueno, nosotros hemos llegado a un pasito más, ¿no? Ya has dicho allí que el objetivo aquí es ganar más dinero. Así que eso ya me encanta esa respuesta. Pero a mí me interesa siempre cuánto. ¿Qué puedo esperar? Si yo tengo una infografía del más alto calidad que existe ahora, el fotorrealista, ¿cuánto más voy a vender? En este caso hay muchas variables, ¿no? O sea, no solo que la imagen sea fotorrealista, sino también en nuestro caso ofrecemos no solo una imagen hiperrealista del salón, es que lo hacemos de todo el proyecto, que generalmente eso ha sido tradicionalmente bastante caro. Nosotros, como usamos unas tecnologías que luego os contaremos, al final generalmente nosotros tenemos establecido que un proyecto de reforma, o sea, vivienda de segunda mano, un promotor que compra, reforma y vende, generalmente puede obtener el doble de leads, eso asegurado, respecto a si no tuviese ese inmueble ningún render, porque al final esto es lógica, o sea, que tampoco estoy aquí contando ninguna cosa extraña, ¿no? Cuando uno va a Idealista o cualquier portal inmobiliario y ve los resultados de búsqueda de un montón de inmuebles que hay en España, cada uno de su padre y de su madre, cuando ves un inmueble que está bien presentado, de entrada vas a clicar. No vas a clicar en uno que esté feo y a lo mejor en mal estado. Y luego a partir de ahí, el cliente quiere ver no solo que haya captado su atención, sino que de entrada lo que se muestre es lo que va a comprar. O sea, necesita la confianza de saber que ese proyecto tiene una representación fiel de lo que va a ser luego
y tiene que estar completa, con muy buena calidad y obviamente prestar otras funcionalidades, no solo ver que está bonito, sino también ver, oye, visualizar datos, que es una cosa en la que estamos muy enfocados, o que haya vídeo, o que haya experiencias más interactivas. O sea, la infografía es clave desde hace ya incluso bastante tiempo. Sí, pero desde luego sí podemos esperar doblar el interés en nuestro anuncio principal si estamos anunciando un inmueble. Justo. Sí. Y entonces, pues, ¿y cómo es que te metes tú en ese mundo de infografía? Que empezaste estudiando arquitectura, ¿no? Sí, yo terminé arquitectura superior y yo nunca he ejercido de arquitecto, la verdad. Bueno, en algún caso así, de becario, ¿no? Pero luego me metí, curiosamente, al mundo del cine y animación. O sea, a mí me gustaba mucho el cine y el mundo de las artes y, de hecho, hice un máster de ilustración, como diseño de personajes y de entornos, y luego aplicado al mundo del 3D. Y colaboré en cortos de animación. El último de ellos fue con un animador que era de Pixar, de los estudios Pixar, donde participamos 300 personas. Y luego, pues ahí empecé a coquetear con el mundo del render en tiempo real, que luego os cuento un poco cómo funciona. Y eso yo dije, oye, veo muchas ventajas en el render en tiempo real. Y empecé luego a explorar la aplicación del render en tiempo real, que es, sobre todo viene de los videojuegos, al mundo de la visualización arquitectónica. Y ya después ahí pues entré en una empresa, bueno, trabajé en algunas empresas y la última en la que estuve fue del mundo inmobiliario, una startup, que fue también lo que me permitió entrar en el mundo startupero. Y se dedicaba pues eso, a comprar, reformar y vender. Y después de 3 años, pues 3 años y pico, que hice allí bastantes cosas, pues ya finalmente me decidí tirar a la piscina. Sí. Y entonces, ahí donde estabas, ¿cómo funcionaban ellos? Sí. Su modelo de negocio, explícanos, ¿cómo fue? Bueno, eso, que ellos evidentemente lo sabrán mejor. Yo ahí lo que hice fue montar el equipo de 3D desde el inicio. Cuando entramos éramos poquitas personas. Y ahí montamos un equipo de 3 ya voluminoso. Creció mucho la empresa. Fue una empresa de éxito. Y al final era tratar un poco de digitalizar todo el mundo de las... No solo la reforma, sino la venta de inmuebles con un valor añadido, ¿no? Que son reformados. Y en este caso pues era también un negocio de mucho volumen y compraban, reformaban y vendían pisos. Eso era la parte esencial que entendía la gente desde fuera, ¿no? Internamente el valor añadido no era solo ese. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de desarrollar algo que no se estaba haciendo entonces en España, ni en general en Europa, que era eso, aplicar tecnología de los videojuegos al mundo de la visualización arquitectónica. Y funcionó bien y finalmente pues yo lo seguí desarrollando por mi cuenta, tanto en paralelo como luego ya finalmente que decidí poner punto y final a esa etapa, pues ya empecé lo nuestro. Sí. Y allí entonces imagino ese tipo de negocio que es digital, también basado en volumen, se fijan mucho en su embudo de venta, ¿no? Y entonces ahí ya es crucial doblar el interés en el anuncio principal. Claro. Se convierte todo el negocio en un juego de números. Sobre todo de vender los pisos rápido. O sea, hay muchos negocios en los que no es tanto de margen, incluso los negocios que son más de margen, también es importante transmitir confianza al comprador y saber que está comprando algo que va a ser efectivamente así. En casos como estos, que además tenemos muchos clientes parecidos, es clave vender rápido. Entonces, para vender rápido tú no puedes hacer que un inmueble que estás venderlo a los 3 meses o a los 4 meses. Cuando es un negocio que tiene que rotar mucho el dinero, son márgenes más ajustados, hay que rotarlo varias veces, con lo cual venderlo en el primer mes versus el cuarto es crucial. De hecho, en este tipo de negocios es bastante determinante incluso. Con lo cual, ser capaces de mostrar una documentación 3D visual muy atractiva y que dé la confianza al cliente como para poner los ahorros de su vida en unas imágenes, hay que hacerlo bien, claro. Y hay que hacerlo diferenciándose del resto. Entonces, viste allí que crucial a este negocio y entonces cualquier negocio de cualquier inmobiliario, ¿no? Sí. Crucial es la infografía. Y entonces pues empezaste a entender y a aprender algo sobre finanzas en esta empresa o... Yo con sinceridad, el tema financiero, yo siempre financieramente he sido bastante malo. O sea, no vengo de ese mundo y de hecho es una carencia también hoy que he ido aprendiendo a trabajar en este tiempo que llevo emprendiendo, ¿no?
Pero sí que no es tanto ya la parte financiera, sino la parte un poco del mundo de la startup. Que al final la definición de una startup, que también es como muy ambigua hoy en día, muchas empresas ya se autodenominan startups, es una empresa que tiene una base tecnológica innovadora y que el potencial de crecimiento que tiene es bastante superior a una empresa tradicional. Se suele decir que una startup tiene que hacer en un año lo que una empresa tradicional hace en 5. Vale. Entonces eso exige evidentemente un crecimiento mucho mayor, con más riesgo, y para ello también hay que prestar un valor adicional que no existe actualmente en ese mercado, ¿no? Y sobre todo el tema de trabajar en una startup, que generalmente lo recomiendo a mucha gente, es sobre todo ver cómo es empezar una empresa desde cero y que también tengas el trabajo que tengas dentro de esa startup, cualquier trabajo, cualquier tarea que desempeñes va a ser visible. No es como una empresa grande en la que todo tu trabajo a veces se diluye, sino que es que cualquier decisión se va a notar. Entonces estás ahí metiéndote un poco con todo, no te centras solo en lo tuyo, sino que tocas bastantes más cosas, y yo creo que eso es lo bueno. O sea, entender que un negocio no es solo la parte financiera ni solo la parte técnica, sino que es un conjunto. Y eso empezaste a aprenderlo allí, ¿no? Porque yo sospecho que el típico estudio de interiorismo no piensa en estos términos. O sea, es decir, un render de alta calidad baja mi ciclo de venta. Eso significa que necesito menos working capital, con lo cual necesito menos inversión para hacer lo mismo y incrementa mi retorno en inversión. Es básicamente eso, pero Claro. yo creo que el estudio pequeño y el negocio de 2 personas no piensa en estos términos. ¿Tú has visto en otras empresas, ahora ya que estás con la tuya y estás vendiendo a otras empresas, cuál es la diferencia entre cómo piensan principalmente una startup y una empresa pequeña? Yo creo que de entrada, crecer rápido. Que crecer rápido hay que ver. Crecer no significa progresar. O sea, una cosa es crecer mucho y otra a lo mejor estás creciendo mal. Pero de entrada, la mentalidad de decir, no es cuestión de... Un poco pasa mucho en el sector del 3D, que es mentalidad muy freelance, con todo el respeto, que no es nada malo, ¿no? Pero, oye, alguien empieza a hacer su trabajo de manera autónoma y cuando ya tiene suficiente trabajo como para contratar a otra persona, contrata a otra. Pero eso es un crecimiento mucho más lento y que generalmente, en mi opinión, impide tener gente que te pueda hacer desarrollo. Porque si tú estás de freelance haciendo un trabajo, yo qué sé, un carpintero que está haciendo cosas, que se está haciendo una mesa, tiene que dedicar tiempo a hacer una mesa, pero también tiempo a buscar clientes, a desarrollar el negocio, a tener nuevas ideas. Para eso se necesitan manos. Entonces yo creo que lo que diferencia mucho estudios de arquitectura interioristas o incluso de 3D más tradicionales frente a lo mejor casos como el nuestro es ese, que es, oye, hay que tener un foco muy claro y un objetivo muy claro desde el principio, hay que crecer y para crecer hay que innovar. Y con lo cual también para innovar volvemos atrás. En nuestro caso hay que vender, tener volumen, tener muchos clientes y no se tienen muchos clientes si no haces algo bueno o algo innovador. O sea, al final yo veo que la diferencia principal es esa. Sí. Pues cuéntanos entonces, ¿cuáles son estas innovaciones que estáis teniendo ahora? Y segundo, pues, ¿por qué es tan importante para vuestro cliente ideal? Sí, nosotros lo que hacemos es aplicar tecnologías del mundo de los videojuegos al mundo de la visualización arquitectónica. El mundo del 3D siempre ha sido, basándonos en la tecnología tradicional, el render, que, bueno, para quien no lo sepa, el render técnicamente es... El proceso de renderizar algo significa calcular los píxeles de una imagen. Entonces, cualquier cosa que estamos viendo en la pantalla técnicamente se está renderizando. Pero coloquialmente se suele decir que tienes una escena 3D, un modelo 3D, que aplicándole una serie de elementos, pues una cámara, una escena, una decoración, unas texturas, una luz, después al renderizarlo, que tarda generalmente en render tradicional bastante, te sale una imagen final muy bonita, pero también hasta ahora muy cara, muy lenta y muy limitada simplemente a una imagen estática, en la mayoría de los casos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido tirar de tecnologías de render del mundo de los videojuegos que son render en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú, en el render tradicional, cada vez que tú quieres introducir un cambio en una imagen o moverte, tienes que recalcular el render de nuevo. En el render tradicional no, porque es como los videojuegos. Si en un videojuego tú mueves al personaje para ver una zona de la montaña o del escenario, obviamente tiene que ser instantáneo, si no, no puedes avanzar en el juego. Ahí lo que está ocurriendo es que el render se calcula instantáneamente, no hay ningún retardo, con lo cual puedes experimentar todas las sensaciones de
navegar por ese entorno, es más interactivo, mucho más rápido, y esa es sobre todo la propuesta de valor nuestra. Enfocamos a nuestro cliente una documentación audiovisual que es un paso más allá de lo que se estaba haciendo, es más interactivo, se pueden visualizar datos, se pueden personalizar elementos y por supuesto lo que se hacía antes, que era render y vídeo, lo hacemos 15 veces más rápido, con lo cual también los costes son mucho más bajos, ¿no? Uh-huh. Y eso básicamente significa que podemos pasear por un espacio que no existe todavía. Exacto, podemos pasear como si estuviésemos literalmente casi dentro de ese espacio. Y directamente cuando un cliente, en nuestro caso, que tiene que vender una vivienda en portales de venta inmobiliarios, no es lo mismo hacer solo 4 renders de un salón que hacer 25 de toda la vivienda, que es lo que solemos hacer. 25 en nuestro caso posiciona en portales de venta inmobiliarios un anuncio al máximo. El vídeo también posiciona más, un 360 posiciona más, con lo cual ya es una documentación audiovisual mucho más completa, que tiene mucho más rendimiento en los anuncios y que la gente cuando va a dejarse los ahorros de su vida dice, joder, es que aquí ya entiendo lo que estoy comprando. No me están solo mostrando una imagen bonita, es que estoy viendo todo lo que voy a comprar. Entonces, para mí son todo ventajas. Obviamente tiene limitaciones en algunos aspectos, pero son ventajas que creo que se están explorando todavía poquito. O sea, nosotros hemos sido los primeros en España en hacerlo. Ya hay alguna persona más que lo está intentando aplicar, pero yo creo que en general la gente sigue un poco estancada en lo anterior. Uh-huh. ¿Y es una idea, es un modelo que has visto fuera de España? Bueno, cuando yo empecé a aplicarlo, yo no lo estaba viendo en general que ningún estudio de 3D de visualización arquitectónica lo estuviese aplicando. Yo no, al menos comercialmente. Sí que ocurría que algún trabajo puntual de algún freelance o algún artista 3D, que es como se le llama a los profesionales de 3D, lo estaban a lo mejor haciendo, pero comercialmente todavía no lo hemos visto que alguien lo aplique con la escala con la que lo hacemos nosotros. Pero sí que estaba viendo que había ya tendencia de decir, joder, esta tecnología promete, que es una tecnología que por otro lado ha existido muchos años en los videojuegos, y el hecho de que haya habido artistas en el mundo que hayan empezado a aplicarlo ha hecho también que se desarrolle más y que esos softwares y esas grandes tecnológicas del mundo digan, oye, vamos a meter aquí inversión porque hay un sector que está interesado en esta tecnología, ya no solo videojuegos. Uh-huh. Pero era más bien una tendencia a nivel más puntual y no tanto como que otras empresas lo estuviesen aplicando. Sí. Y eso es una tendencia clara, o empieza a serlo, ¿no? Yo creo que la gente empieza a entender que por ahí van los tiros y que es el futuro. Y cuando digo futuro no digo 15 años. O sea, yo creo que en 5 años va a cambiar bastante el panorama. Vale. Pero todavía la gente no se está lanzando, porque también es más difícil y cuesta más dinero implementarlo, tiene mucho más desarrollo. Entonces yo creo que el problema está ahí y que hay mucha gente que se sentía cómodo con lo que se estaba haciendo antes, porque eran empresas que habían aparecido en ese momento, estaban en el momento oportuno y en el lugar correcto, pero claro, esas son las empresas de antes. Las nuevas que emergen ahora yo no creo que deban imitar lo mismo que han hecho las anteriores. Entonces, muchas siguen imitando lo que hacen las empresas de éxito anteriores. Sí. Y entonces, ¿quién es vuestro cliente ideal? Si todos o la gran mayoría siguen imitando los de antes, ¿quién estás buscando? Porque necesitas ese volumen. Claro. Nuestro negocio es un negocio de volumen, como te estaba contando antes, con lo cual necesitamos también tener no tanto proyectos muy grandes, que sí que estamos viendo una tendencia ahora en nuestro caso, que están entrando proyectos de mucha más envergadura, evidentemente de presupuestos mucho más caros, pero a nosotros lo que nos interesa es tener volumen, ¿no? Lo que sí, por ahora nuestro cliente ideal es un promotor de segunda mano, es decir, empresas que compran, reforman y venden un piso. Uh-huh. Eso es el panorama ideal, porque nosotros nos centramos sobre todo mucho en los interiores, porque también es ahí donde se explota los mayores beneficios de esta tecnología que utilizamos y porque también un promotor que reforma muchos pisos puede hacer unos cuantos al año y para nosotros son varios encargos al año. Las promociones de obra nueva venden muchas viviendas, pero la mayoría de esas viviendas son siempre la misma, con lo cual para nosotros es un encargo. Entonces, tiene que haber una promoción de una vivienda por algún lado, tanto de reforma como de obra nueva, y también sí que tenemos casos de arquitectos que llegan y aunque a lo mejor la venta ya la tengan hecha, nos utilizan para, sobre todo, hacerle entender a su cliente cómo es ese espacio que están reformando y ahorrar costes,
tomar decisiones más rápido, que luego no haya confusiones, que suele haber mucho en el mundo de la arquitectura. Pero más o menos va por ahí. Uh-huh. Y en el mundo de arquitectura, con los estudios pequeños, ¿cuál es la oportunidad para ellos? ¿O tú les ves como un mercado potencial o realmente no? Es un mercado potencial porque hay muchos arquitectos. Pero sí que es verdad que muchos de ellos siempre tienen, y lo han tenido siempre, la dicotomía de, vale, hago la inversión del render antes de conseguir la venta, pero es más arriesgado, o cuando ya tienen la venta, ahí el render en principio pierde un poco de valor, porque si ya tienen hecha la venta, tienen que ver para qué lo necesitan. Nosotros nos enfocamos más en esta segunda parte, porque el primero está claro que son clientes que siempre van a necesitar el render. En la segunda, nuestra tecnología tiene muchas más ventajas porque ahí ya no están buscando solo una imagen bonita de una esquina. Ahí a lo mejor están buscando personalización de acabados, que es algo que ofrecemos nosotros, o están a lo mejor buscando contar toda la vivienda, incluso sin amueblar, sin decoración, pero contar cada rincón de la vivienda para que el cliente sepa cuál es la reforma que están contratando, ¿no? Con lo cual nosotros vemos ahí que el arquitecto tiene más tirón por esa parte, claramente. Vale, y entonces, a ver, si podemos volver un poco al tema startup, sí. Y cómo funciona la inversión, porque yo creo que el típico estudio, e incluso mi experiencia, fue pues constituir un negocio, ¿no? Con los 3.000 euros vas, claro. hablas con una gestoría y ya te pones a luchar. Pero el mundo de startup no es así. Cuéntanos cómo funciona esto el tema de un inversor desde fuera. ¿Cómo convences a alguien que te dé todo su dinero? En nuestro caso, yo cuando terminé la otra empresa, me tiré un poco a la piscina. Ya había hecho bastantes trabajos por mi cuenta, pero dije, oye, esto hay que montarlo un poquito más grande, ¿no? Nosotros entramos en Lanzadera, que es una incubadora de startups de Juan Roch, el presidente de Mercadona, que está ahí en Valencia. Yo soy de Madrid, pero estuve también viviendo un poco en Valencia. Y eso es un ecosistema emprendedor donde todo el mundo es como tú, digamos. Desde una empresa que acaba de empezar, como una empresa ya que a lo mejor factura millones y que está en otro punto de crecimiento. Pero el punto común que tienen todas es que quieren crecer rápido con algo innovador. O sea, crecer rápido es una cosa importante aquí. Porque obviamente para conseguir una cuota de mercado importante, que con lo cual haga escalar tu negocio, necesitas en muchos casos ser de los primeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas empresas, al necesitar crecer rápido, necesitan, como todo en la vida, dinero para financiarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el dinero para financiarlo o procede de tu bolsillo, o el bolsillo de un inversor, o el bolsillo de los clientes. Si todavía no tienes clientes, solo tienes las otras dos opciones. En el mundo de startups hay mucho de ronda de financiación, tanto financiación, como un banco o préstamos, o en la mayoría de casos, ya que los bancos ahora desde hace muchos años no prestan tanto dinero tan fácilmente como antes, está el tema de, básicamente, vender un trozo de tu pastel a un inversor externo. Eso, claro, lo que hace es que tú tienes que conseguir atraer la atención y el interés de un inversor externo para que te dé un dinero comprándote parte de tu negocio con el riesgo que conlleva. Es decir, que puede no funcionar, como en la mayoría de casos las startups no funcionan. O sea, la mayoría, no sé si la estadística más o menos es que el 80% de las startups al cabo de 3 años mueren, como mucho. Entonces, claro, yo entiendo un inversor que va a meter mucho dinero en un equipo que están haciendo, eso es un riesgo. Entonces, convencer a alguien para que se suba a tu barco, a tu proyecto, y que ayude a financiar algo que todavía no es nada, o está en proceso es difícil. Y es un poco la tónica general del emprendedor de startup, que está muy enfocado en eso. No es nuestro caso. En nuestro caso, nosotros, porque ya tiró muy bien desde el principio, en nuestro caso no hemos buscado inversores, a pesar de que ha habido muchos que nos lo han ofrecido, incluso algunos directamente nos han ofrecido comprar casi toda la empresa. Nosotros hemos decidido, para ser sobre todo independientes y controlar más nuestro crecimiento, financiarlo con las ventas que estaban ocurriendo desde el principio. Lo cual no quiere decir que sea fácil. O sea, al final nosotros tenemos que ir poquito a poco, aunque vamos muy rápido, pero lo estamos financiando todo con ventas y tiene que acompañar. O sea, si queremos crecer mucho, tenemos que vender mucho a la vez. Uh-huh. ¿Y cómo afecta tu capacidad de tener control o tomar todas las decisiones el hecho de que tienes un inversor desde fuera? Yo creo, en nuestro caso, como te decía, que no tenemos inversión externa,
Sí que tenemos financiación de préstamos. Yo creo que la experiencia de mucha gente es, ojo, que aunque vendas una parte de tu empresa, ya hay otra persona a la que a lo mejor tienes que consultar. O a lo que una persona externa que quizás ya te haga pensar 2 veces cada decisión que vas a tomar, porque tienes que estar alineado con ese tercero, ¿no? Entonces, en muchos casos ha ocurrido en grandes startups que directamente los propietarios iniciales, los fundadores de una empresa, han perdido el control de su empresa, que no suele ocurrir, pero sí que es verdad que ya la libertad, por así decirlo, al menos es como lo percibo yo, puedo estar equivocado, la libertad ya no es la misma. Y en mi caso yo eso lo he valorado bastante. Como fundador único, para mí es importante saber, oye, que el horizonte que tiene Viewpeak y el destino que tiene Viewpeak lo decida yo en base a los intereses que tenga y los objetivos, ¿no? Uh-huh. Sí, y ¿tienes en mente hacer un exit o hacer otra ronda en algún momento? Nosotros no. O sea, en principio nosotros esto es un proyecto que tiene a corto, medio y largo plazo en cada punto. Tiene unos frutos que recoger interesantes y a largo plazo es donde sobre todo veo el potencial nuestro, porque la tecnología 3D no se limita solo al mundo de la arquitectura. Ahí estamos nosotros hoy, pero en el futuro creemos que se puede extrapolar a muchas industrias, muchos mercados, y no tenemos esa intención. En mi caso es un proyecto de vida en el que pueda yo controlar qué queremos hacer siempre, y yo quiero ver también cómo se aplica a esas otras industrias. O sea, para mí es esencial. Entonces no contemplo eso de momento para nada, la verdad. Y antes has hablado entonces un poco de esa mentalidad de freelance que existe y que lo sigues viendo. Tú ya estás haciendo como una evolución, ¿no?, en tu carrera profesional. ¿Qué es lo que te ha empujado hacia el emprendimiento? Pues en mi caso yo siempre he querido hacer cosas por mi cuenta. Al principio no era exactamente esto. Al principio era más del mundo de animación, pero el mundo de animación también son proyectos muy, muy a largo plazo que requieren muchísima financiación y que son muy difíciles. Yo siempre he querido hacer cosas por mi cuenta, y sí que ocurrió mucho más cuando estaba en la otra empresa. Ya el último año, pues yo ya veía que quería hacer otras cosas que a lo mejor no encajaban en la línea de esa empresa, desarrollar y evolucionar más todos estos intereses que hay detrás de la tecnología de 3D, y eso es lo que dijo, oye, si tú quieres hacer esto, la mejor manera es hacerlo decidiéndolo tú y por tu cuenta. Entonces, en mi caso fue eso. Sabía que iba a ser duro, pero luego la realidad es mucho más dura todavía. O sea, yo también pensaba que por tener experiencia habiendo desarrollado algo de cero, montado un equipo de cero y demás, sí, desde luego tenía ahí bastante bagaje recorrido, pero luego la realidad es bastante distinta. Es muchísimo más difícil montar un equipo siendo tú el CEO que montar un equipo siendo tú el jefe de ese departamento. No tiene nada que ver. O sea que eso es más o menos lo que me movió a montarlo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Pues de entrada, a pesar de que en nuestro equipo, que estoy muy contento del equipo que estamos montando, siempre puede ocurrir en algunos casos, sobre todo con otras personas que a lo mejor han pasado por la empresa y ya no están, la manera en la que te ven como el empresario ya tienen un prejuicio importantísimo. O sea, no sé si ocurre en otros países, pero desde luego aquí yo creo que la gente, incluso sin todavía conocerte, ya piensa que por ser tú el dueño de una empresa vas a tener unos intereses que van a chocar con los de él. Y no tiene nada que ver. Cuando tú eres el jefe de un departamento te ven de otra manera, yo creo. Y luego, evidentemente, siendo el CEO de una empresa, tú estás a lo mejor dirigiendo todos los departamentos, pero es que tienes que estar a un montón de cosas a las que solo puedes estar tú. Entonces, yo ya me he ido dando cuenta, yo ya desde que empecé en Viewpeak, hago muy poquito 3D. Yo estoy enfocado en el negocio, en dirigir todos los equipos, en desarrollarlo, en las ideas, en la parte también más creativa, y para mí es un cambio muy, muy grande. Y luego la responsabilidad que conlleva. O sea, que eso también lo distingue mucho del mundo freelance. El mundo freelance, que de verdad que a lo mejor se puede trabajar exactamente las mismas cantidades de horas, o sea, muchas, pero en un mundo más de empresa se está haciendo una inversión y tiene un riesgo mucho mayor. O sea, aquí la mayoría de startups tardan en ser rentables muchos años. Nosotros lo conseguimos en unos meses. O sea, al final tienes que empezar a contratar gente mucho antes de que se venda, tienes que pagar muchas cosas antes, yo qué sé, desde oficinas hasta máquinas, depende de tu negocio. O sea, al final, todo ese riesgo que tienes como empresario no se tiene tanto siendo freelance. Uh-huh. Y eso es una distinción, en mi caso,
Yo al menos opino que es bastante singular. Y el peso que tú llevas con esas responsabilidades, hombre, al menos en mi caso, que lo llevo yo solo, no tengo otro socio, es importante. Y también a veces puede bloquear un poco la mente. Y desde que empezasteis hasta ahora, ¿cuántas personas conforman tu equipo? Somos 14, empezamos prácticamente en enero de el año pasado, 22. O sea, llevamos ni un año y medio y ya conseguimos ser 14 personas hace 5 meses. O sea que hemos ido rápido y sin inversión. Hombre, estamos contentos porque evidentemente llegar a ese punto sin haber pedido dinero a alguien, Sí. más allá de algún préstamo, hombre, yo estoy bastante más tranquilo, la verdad. Pero ha sido así, sobre todo también la estrategia de ir diversificando un poco. O sea, tienes que ir tanto buscando dentro del sector de la arquitectura o el sector inmobiliario, tienes que ir viendo qué clientes te ayudan a crecer más. Tanto un cliente grande que te dé regularidad, como a lo mejor, por otro lado, muchos que te den poquitos encargos, pero más fáciles también de conseguir. O sea, eso es una cosa que también seguimos siempre rodando y que siempre vamos a tener dudas. Oye, hoy tenemos claro esto, pero a lo mejor mañana buscamos otro tipo de clientes. Y hablando de mañana, ¿cómo ves el futuro de la infografía y de vuestro sector? Yo para mí lo tengo claro. O sea, yo creo que hay mucha gente que no opina como yo, porque lo he hablado con muchos. Para mí, hacer un render bonito hoy es algo que se valora mucho, pero dentro de, yo creo que sinceramente, ni 5 años, va a ser una cosa que se da por supuesta. O sea, para mí el futuro está en visualizar datos, que es una cosa nosotros tenemos, más bien a corto plazo, tenemos el objetivo de penetrar en mercados adyacentes al mundo arquitectónico inmobiliario, o sea, conseguir otro tipo de clientes, ventas y demás. Y a medio tenemos un objetivo de los Digital Twins, que es un concepto que a mucha gente le suena chino ahora. El Digital Twin, que significa gemelo digital, es básicamente crear un archivo digital de algo, de cualquier realidad. Es un complejo como un poco ambiguo, pero es así. Y ese archivo, por así decirlo, en nuestro caso un 3D, que muestre datos en tiempo real de la realidad. Se ve muy claro un ejemplo, que es como el máximo Digital Twin que se están elaborando en algunos otros países, que es crear gemelos digitales de ciudades. Es decir, ahora mismo si nosotros queremos acceder a un dato, yo qué sé, urbanístico, de lo que sea, no sé, vamos al catastro, ¿no? Esos son datos muy estáticos de algo muy específico. Pues en el futuro seremos capaces, cualquier ciudadano podrá acceder a un Digital Twin que se ve un 3D hiperrealista de su ciudad, que muestra datos dinámicos de lo que sea, de flujo de personas en la calle, de transporte, de ocio, de datos de temperatura, de precios. O sea, al final es como, tal cual, como un clon de la realidad. Yo creo que el futuro del 3D está ahí. O sea, es no solo mostrar algo bonito, sino mostrar información interpretada visualmente. Y de hecho nosotros estamos ya trabajando en ello, también con otra empresa asociada, y creemos que va por ahí, la verdad. Pero ¿cuál es el objetivo de crear un Digital Twin? Solo para... Cuando visualizas datos, estás aportando una información que puede ser relevante tanto para una consulta, para una planificación, por ejemplo, un Digital Twin de una nave industrial, donde, yo qué sé, o una fábrica, a lo mejor ahí sirve para controlar y hacer diagnósticos de lo que está ocurriendo en la fábrica en tiempo real. Es directamente una herramienta de diagnóstico. En las ciudades puede ser directamente una herramienta de consulta. De ver, igual que hoy estamos accediendo a Google Maps, que en cierto sentido es como un Digital Twin, porque está mostrando cierta información en tiempo real, lo otro es ya un poco más a lo bestia. Entonces, en otros casos, como el nuestro, lo queremos sobre todo aplicar al mundo comercial. No es lo mismo ver tu futuro piso muy bonito, con los renders, el vídeo, lo que hacemos hoy, pero si mañana además te damos datos de temperatura, datos de soleamiento, datos de ocio de alrededor, datos del inmueble, yo qué sé, de precios, del IBI, o datos de personalización de acabados, eso está dando una información adicional que puede favorecer una nueva venta o mejorar esa venta existente. Así que todo esto está muy ligado al metaverso, ¿no? Tanto para los clientes o en en una fábrica, la gente va a pasar tiempo en una versión digital de esta fábrica arreglando cosas. Sí, todo tiene que ver. A ver, al final el metaverso es un concepto también muy de marca que se ha comentado últimamente porque, bueno, es una forma de decir que se van a trasladar ciertos comportamientos de la vida diaria a una vida
en 3D, por así decirlo, que no tiene por qué ser en 3D, pero en este caso sí lo va a ser, ¿no? Esto al final, el Digital Twin, o sea, todo el metaverso, la idea es que también sea un conjunto de Digital Twins. Pero bueno, el tema del metaverso está un poquito más, ahí hay sobre todo mucho más concepto de marca y no tiene por qué ser todo el Digital Twin estar asociado a tener una vida distinta, relacionarse de manera distinta con las personas a través de un dispositivo de realidad virtual o realidad aumentada. Puede ser directamente tal cual lo estamos haciendo nosotros. Simplemente tú accedes a tu ordenador y ves un gemelo digital de la ciudad. O sea, es totalmente compatible con lo que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Vale, ¿y cuánto tiempo va a pasar entonces hasta que yo como cliente puedo entrar en una tienda de cocinas, por ejemplo, en una tienda de línea 3, ¿Sí? y entro en mi cocina, o sea, para pasear y realmente ver pues un digital twin antes de que se construya? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que Nosotros ya estamos trabajando en eso. O sea, ahora mismo, de hecho, ya ofrecemos eso en los nuevos pisos que se van a construir, ya ofrecemos que el cliente pueda pasear. Pero llevándolo a una escala ya un poco más bestia, de decir, oye, que es que visualice todos los datos, que sea un clon de la tienda que tenéis en Madrid, no del showroom. Yo me gustaría pensar que nosotros lo tenemos, pues de aquí a un año, por ejemplo, al menos lo tenemos desarrollado. Pero yo creo que a lo mejor en los próximos 5 sí que va a haber ya digital twins considerables. A lo mejor no de ciudades, que se están trabajando en otros países, pero sí que se va a ver más a lo mejor en el mundo industrial, yo creo. Y en el mundo más comercial, quizás pues eso, el mundo del retail, también se está haciendo muchas cosas de realidad aumentada. Yo que sé, por ejemplo, ver una zapatilla en 3D en la web que tiene esa empresa y te la puedes probar tú, puedes visualizar también algunos datos. Ya se está viendo. Yo creo que de aquí a 5 años va a pasar ya algo a gran escala. ¿Y no hay un problema de hardware todavía? Porque justo vi el otro día Apple, yo creo que han sacado o están a punto de sacar... Sí, el 5 de junio lo estrenan, creo. Sí, pero eso sigue siendo un problema, porque llevamos unos cuantos años que van prometiendo, pues eso ya va a ser la solución para la realidad virtual y todo eso. Sí, el hardware es un problema. Para quien nos escuche y no entienda, el hardware básicamente es la máquina, ¿no? El software es el programa que lleva una máquina dentro y el hardware es el dispositivo físico. Ahora tenemos problemas de que se están desarrollando, por así decirlo, como archivos o softwares o tecnologías muy potentes que son demasiado altas para el hardware que tenemos actualmente. O no actualmente, el hardware doméstico. Es decir, nosotros en Viewpeak o muchos estudios de 3D cuentan con ordenadores potentes que ejecuten esos archivos, pero un ordenador doméstico de un cliente en su casa, un portátil, no lo va a ejecutar. Entonces, hoy estamos en ese problema. Y eso la verdad es que está un poco verde. O sea, ahora mismo está el tema de los servidores de las grandes tecnológicas, del cloud, el famoso cloud de Google, de Amazon, de Microsoft. Pero yo creo que tiene todavía problemas. Nosotros hemos conseguido que un ordenador doméstico, un ordenador de 400 euros, ejecute un archivo nuestro a full. Pero claro, tiene un sobrecoste, hay que sobredimensionar servidores y depende mucho de la conexión a Internet. Si la conexión a Internet no es buena, la experiencia no es buena. Entonces, estamos todavía en ese punto. Por eso la realidad aumentada, que para quien no lo sepa es básicamente con tu dispositivo, integrar a través de la pantalla de tu móvil, ver la realidad que estás enfocando e integrar un 3D que se acople a esa realidad. La realidad aumentada sí que va a tener también mucha evolución en estos años, porque es algo muy muy simplificado que puede ejecutar un móvil. Evidentemente la calidad visual es mucho más baja, pero ahí ya no se busca que sea súper realista o no, se están buscando otras funciones. Y yo creo que eso va a funcionar mucho, y de hecho Apple está apostando por ello, o al menos es lo que parece que va a hacer. La realidad virtual todavía es un poco más farragosa. La realidad virtual también necesita hardware y además necesita un dispositivo, un periférico, que son las gafas. Hoy en día la gente no tiene gafas en su casa. No. Entonces, de momento es una limitación, pero se acabará solucionando. Vale, pero has dicho dos frases ahí, yo no me queda de todo claro. ¿Qué es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad virtual es básicamente tú te integras absolutamente, entras dentro de una escena 100% 3D, a través de unas gafas, por ejemplo. Es decir, que vives dentro de ella. Todo lo que ves a tu alrededor es la escena 3D y te mueves sobre ella e interactúas con ella. Obviamente tú sigues en tu espacio físico. Y la realidad aumentada es básicamente, como dice el nombre, aumentar un 3D e integrarlo en la realidad. Obviamente, para integrarlo en la realidad
Se necesita que tengamos también un dispositivo que lo permita. Con nuestros ojos no podemos ver ahora aquí encima de una mesa un 3D. Pero si ponemos un móvil, el móvil está enfocando a lo mejor a esta mesa y a lo mejor añade, pues yo qué sé, una zapatilla. Y eso se está trabajando ahora bastante. Estaba muy verde estos años anteriores, pero están metiendo mucho dinero ahí. Vale. Y eso es lo que vamos a ver primero, ¿verdad? Yo creo que sí, porque eso se están metiendo hasta tecnológicas grandes como pequeñas. O sea, Snapchat, por ejemplo, que ahora, al menos yo que no sé de redes sociales, no sé si ahora ha perdido un poquito de fuerza, está desarrollando cosas de realidad aumentada flipantes. Ya hemos visto también que, por otro lado, Facebook, Meta, con el tema del metaverso, que parece ser que no le está terminando de funcionar, está apostando más por la realidad virtual, pero luego también, o realidad mixta, que la realidad mixta es un poco, pues, con un dispositivo de realidad virtual, como pueden ser unas gafas, integrar realidad y 3D. La realidad aumentada se le estaba haciendo poco caso antes porque la calidad era muy mala, pero es eso, yo creo que va a ser parte de... Yo creo que Apple va a apostar por eso 100%. Pues mira, yo creo que todo eso ha sido fascinante, de verdad, y yo creo que hay mucha potencial para todo esto. Solo hay que ver pues el típico anuncio que está en Idealista, que es horriblemente malo, lo estaba comentando antes, y yo creo que hay mucha potencial para alguien que empieza a tomar en serio el potencial que tiene para enseñar bien estos inmuebles, tanto lo que hay que reformar como los que no. Justo. Pero bueno, mira, tenemos una tradición que terminamos ya con 3 preguntas. Eso ya para todos los invitados. Para todos. Así que bueno, pues te ha tocado, Ramón. Muy bien, a ver. La primera pregunta de ellas es el mayor desafío con el que te hayas podido encontrar en tu carrera profesional. Te lo divido un poco en, sobre todo hace unos años y ahora, porque ha cambiado mucho, la verdad, mi vida. Perfecto. El principal es innovar. O sea, innovar es... no es simplemente decir, oye, voy a hacer algo nuevo. Es que tienes que estar todo el día tenso con que siempre hay algo nuevo y tienes que estar buscando en internet, buscando lo que hacen otras personas, generalmente en otros sitios del mundo, y tienes que estar cuestionándote incluso lo que te sale bien, que eso es lo más incómodo. Estás contento con algo que te sale y decir, oye, esto no es suficiente, voy a ver cómo lo hago. Para mí ha sido de momento clave. En los años que he estado trabajando, eso es lo que ha determinado que hoy en Viupic estemos en el punto en el que estamos. Y ahora, reto profesional, bueno, en la empresa es que es todo. O sea, en la startup es cualquier aspecto, pero sobre todo montar un equipo desde cero, desde la perspectiva, desde la piel del empresario, es muy distinto y es duro. O sea, nosotros tenemos un equipo ahora del que estoy súper orgulloso y muy contento, pero ha costado, o sea, llegar al punto en el que estamos. Claro. No hay mucha gente siempre alineada con tu forma de pensar, que esté en tu mismo punto, y eso es difícil. Vale, pues vamos con la segunda pregunta, que es el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito. Yo diría que sobre todo es emprender, al menos en mi caso, es gestión emocional pura y dura. O sea, te enfrentas todos los días a muchas incertidumbres. Yo estoy muy contento y muy feliz, pero se pasa mal muchas veces, y es un poco luchar contra tu cabeza. Muchas veces sientes una cosa que a lo mejor no es la que realmente es, o te entran a veces miedos o inseguridades, y tienes que intentar ser frío. Yo creo que cuando las cosas van muy bien, ser calmado y no estar muy eufórico, y cuando van mal, tampoco venirse abajo. Yo creo que es eso, es gestión emocional sobre todo. Y la última pregunta es, si pudieras volver a tu pasado, a cuando tenías 16, 18 años, ¿qué consejo le podías decir a tu yo del pasado? Al de 16, 18 años, que yo creo que estaba en el momento en el que tenía que estar, que era ser curioso. Para mí, ser curioso. En mi caso, yo creo que sí lo era. Me gustan mucho las artes, el cine, la música y demás, y eso ha hecho que sea curioso con otras facetas. Yo diría que acentuar más eso, y en mi caso, que yo creo que eso lo tenía, pues a lo mejor decir, oye, interesarte un poco más por el mundo de la informática y la tecnología. Que en mi caso creo que lo he hecho en el momento oportuno, pero yo creo que hay mucha gente que no lo hace, y es un error. Y en vez de el de 16, 18, si me voy al de 20 y pico, te diría que acabase la carrera cuanto antes. Porque arquitectura además se alarga mucho. Yo creo que lo mejor es terminarla y ponerte a trabajar, y que, oye, la vida te vaya llevando por un lado y tú también lo vayas peleando, pero es que al final lo importante, cuando tú aprendes, es trabajando. Entonces, oye, sal cuanto antes de la carrera y ten curiosidad por todo.
Ya por todas. Pues te voy a hacer una pregunta más, una añadida. ¿Ah, sí? Sí, Vaya, te voy a hacer una extra. añadida, una extra. Y es que me ha llamado mucho la atención, toda la entrevista ha quedado súper bien y es un podcast, la verdad, muy interesante. Pero sí que me gustaría que le dijeras a la gente que te está escuchando qué consejo le podrías decir a alguien que está a punto de emprender y que a lo mejor se quiere meter en el negocio de una startup. ¿Qué podrías decirle? Si tiene más o menos algo que ofrecer, o sea, que conoce la técnica de eso que está haciendo, porque hay mucha gente que tiene ganas de aprender pero todavía no sabe nada. Primero aprende un poco, que no necesariamente tiene que ser entrando en otra empresa. Si entras en otra empresa recomiendo mucho que sea una startup, aunque sea mucho más duro y más sacrificado y con un futuro más incierto. Pero si tiene ya algo que más o menos se le dé bien o tenga algo que ofrecer, que se lance cuanto antes. Porque parece ser que tiene que ser solo cuando lleves muchos años trabajando o cuando lo tengas muy claro. Nunca se tiene claro. Hay que lanzarse a la piscina. Y no es lo mismo hacerlo cuando tienes 20 y pocos, que a lo mejor estás más verde pero tienes menos cargas, que cuando ya tienes 30 o 30 y pico, que hay gente que tiene ya una familia, unos niños, y pesa un poco más la responsabilidad. Entonces, yo diría, si sabes lo suficiente o tienes algo con lo que partir, empieza cuanto antes, y si todavía no sabes nada, pues oye, espera un poquito, aprende algo y luego ya lo aplicarás. Muy bien. Pues esas han sido nuestras preguntas finales, Steven. Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante, desde luego para Me mí. alegro mucho. Yo siempre pienso lo mismo. Yo no sé si alguien nos escucha, pero yo sí me lo paso bien y aprendo mucho. Pues Nada, muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Ramón, por querer participar con nosotros en un nuevo episodio de esta temporada de 3 líneas hacia el éxito. Y esto ha sido todo con Ramón Gea de Viewpick.